bendición para todos. Pueden sentarse. Decía una de las, o todas las alabanzas, Él me hace feliz, Cristo es mi tesoro y en Él estoy completo, ¿verdad? Y es así, ciertamente es así. Reflexionaba en una anécdota que un predicador de nombre Billy Graham mencionaba, y es que dice que él tenía un amigo que era muy millonario y lo visitó y lo había invitado a una isla que tenía esta persona. Tenía yates y tenía helicópteros y lo invitó a un banquete en su mansión. Y Billy notaba una tristeza en ese hombre millonario y le preguntó qué le sucedía. Y le dice: Billy, tengo mucho dinero, soy millonario, tengo yates y helicópteros que puedo ir a cualquier parte del mundo ahorita, solo lo agarro y me voy. Pero siento que soy el hombre más pobre del mundo. Ciertamente Billy entendió qué le sucedía, ¿verdad? Esta persona no había conocido a Dios. Luego salió de ese lugar y descendió a la parte más baja de la isla y encontró al pastor local de ese lugar y estuvo hablando con él, y era un hombre que expresaba mucha felicidad y gozo. Y cuando habló con él le dijo que ya era un hombre de avanzada edad, le dijo que vivía solo en su casa con una hermana que era discapacitada a quien cuidaba y que no tenía ni un centímetro cuadrado de tierra en este mundo. Mas sin embargo él se sentía muy feliz y salió de ese lugar y le hizo una pregunta a su esposa. Le dice: ¿cuál crees que es de estos dos hombres es el millonario? ¿Verdad? Ciertamente uno de ellos tenía todo en este mundo, pero no tenía nada para con Dios. Y el otro, aunque no tenía nada en este mundo, había encontrado esa perla de gran precio. Había encontrado a Jesucristo. Y ahí sí estaba completo. Él me hace feliz, en Él estoy completo. Él estaba completo. Y Jesucristo, la mayor riqueza es que nos da paz para con Dios, ¿verdad? A través de su sangre, a través de la cruz. Tener esa garantía que nuestros pecados han sido perdonados. Tener esa garantía de nuestra salvación. Hoy será expuesto la palabra de Dios por el hermano Daniel. Hoy es un día de salvación. Hoy tenemos, todos nosotros que estamos acá, tenemos oportunidad de encontrar esa perla de gran precio hoy e irnos con la certeza de que somos ricos para con Dios, ¿verdad? Así que no desaprovechemos, porque dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? Hoy que Dios nos bendiga grandemente con la predicación. Abramos nuestro corazón, ¿verdad? Seamos sensibles a la palabra que va a ser expuesta hoy, y que Dios nos bendiga a todos. Buenos días tengan todos, el Señor les bendiga. Les pido que por favor aquellos que andan celular lo pongan en mudo o lo apaguen, para que estemos atentos a lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Como decía el hermano, hoy Dios quiere hablar a nuestra vida y Dios quiere tocar nuestra alma. Él conoce todo lo que nosotros, todas las dificultades que nosotros tenemos. Él conoce todos nuestros pensamientos, conoce todo de nosotros, y Él quiere hablarnos en esta mañana. La verdad que domingo a domingo
Se nos ha predicado acerca del amor de Cristo, se nos ha predicado acerca de las parábolas del Señor. No ha faltado un hermano aquí que te predique del amor, de la misericordia, de la paciencia de Dios. No ha faltado un hermano aquí que te predique las verdades que están anunciadas en el Evangelio. Se te ha predicado acerca de la fe, de la salvación, del arrepentimiento, del cielo, del infierno. Es decir, todos los temas que aborda la palabra de Dios han sido expuestos. Amén. Han sido expuestos. Incluso la semana pasada nos hablaban acerca del juicio y el castigo eterno. Es algo a lo cual todos nos vamos a enfrentar. Dice Hebreos que está establecido que el hombre muere y después de muerto viene el juicio. Y todos los que estamos aquí vamos a pasar a eso. Desde el más pequeño que se acaban de ir ahí con los profesores, con los maestros, hasta el mayor. Y no hay una regla que decir el mayor se va a ir primero. No. La única regla para morirse es que estemos vivos. Entonces cualquiera de nosotros el día de mañana puede estar muerto. Y eso va a pasar. Te va a enfrentar al juicio. Miren todo lo que se ha expuesto. Pero realmente la pregunta que me hago yo es, ¿cuántos han creído a este anuncio? ¿Cuántos han creído al anuncio del Evangelio? ¿Cuántos han creído al anuncio de Jesucristo? ¿A todos los aquí presentes se les ha expuesto la palabra de Dios? Pero ¿por qué será que unos creen y otros no creen? ¿A qué se deberá eso? ¿De dónde vendrá eso? Miren, la incredulidad, podemos decir, es un mal que es sembrado por el diablo, es un mal que es sembrado por el enemigo. Pero esa incredulidad nosotros la podemos alimentar y cada vez se hace más grande. Pero también podemos comenzar a creer en el Señor, lo que Él nos dice, y comenzar a confiar en Él. Y eso va a cambiar completamente tu vida. La incredulidad realmente es bien grave, es bien dañina. Si nosotros, hablando de gravedad, si nosotros ponemos las noticias, vamos a encontrar noticias sumamente desalentadoras en el mundo. Si nosotros vemos en el internet, solo que encontramos desgracia. ¿Qué podemos ver? Si vemos a una Ucrania peleando con una Rusia, es decir, ¿quién tiene la razón? No importa cuántos muertos hay ahí, cuántas personas inocentes están muriendo. Si nosotros vemos no solamente ahí, sino Israel con Palestina, otra guerra, ¿quién tiene la razón? Sabrán ellos, pero la verdad es que sigue muriendo gente. Terremotos en Japón, la bolsa de Japón a la baja, la economía del mundo a la quiebra. Peste, enfermedades. No satisfecho aún, si sintonizás más cerca aquí en Latinoamérica, en Venezuela, matándose por unas elecciones. Es decir, cuánta desgracia hay en el mundo, cuántas malas noticias hay en el mundo. Pero no hay una noticia más mala, ni algo que sea tan grave como la incredulidad de tu persona. Porque sabes que de alguna manera todo eso que pasa en el mundo va a venir a repercutir a nuestra sociedad, va a venir a repercutir en nuestra nación. Porque si hay guerra entre esos países que producen petróleo, ¿qué va a hacer? Pues se va a subir el precio de los combustibles y de alguna manera te va a afectar, y eso es grave. Pero esa gravedad la puedes solucionar de alguna u otra manera. O salís menos, o compras un vehículo más económico. La cuestión es que te vas acomodando. Pero hay algo a lo cual no te podés acomodar. Hay algo que es grave y el enemigo lo sabe y lo vino a sembrar desde el inicio. Y es la incredulidad. La incredulidad en el corazón del hombre. ¿Y por qué te digo que lo vino a sembrar desde el inicio? Sencillo. Agarremos la Biblia y vamos a Génesis. Dios ya le había dicho al hombre que de ese árbol no debía de comer. Pero cuando vino el enemigo y le cambió la historia, ¿a quién le creyó el hombre? Si le ha creído a Dios, la historia fuera otra, pero le creyó al enemigo. El enemigo metió esa semilla de incredulidad, y esa semilla que hizo que el hombre pecara, y con el pecado entró toda la maldad que nosotros vemos hoy en el mundo, y con el pecado entró la maldición de que el alma que pecare, esa morirá. Es más, me atrevo a decir que la incredulidad nos separa de Dios. La incredulidad nos separa de Dios. Quiero que siempre siguiendo en el libro de Mateo, vamos a predicar bajo este tema, ¿verdad?, que tenemos hoy.
Y es que es la gravedad de la incredulidad. Porque esto puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 13, ¿verdad? Encontramos en el capítulo 13, versículo 53. Ahí hace como ya una finalización momentánea de las parábolas, porque las parábolas van a seguir más adelante, pero aquí ya como que se acaban las primeras parábolas que da el Señor, ¿verdad?, acerca del reino de los cielos. Y dice en el versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas que acabamos de leer en todos estos domingos, se fue de ahí. Se fue de donde estaba, de Capernaum, ¿verdad? Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? El hijo del carpintero, ¿no se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de ellos. Entonces dice la palabra, ¿verdad?, que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí. Salió de donde estaba y se fue hacia dónde, nos dice en el versículo 54, hacia su tierra. Hacia su tierra, es decir, al lugar donde había nacido, al lugar donde era conocido. A ver, donde nosotros vivimos nuestra niñez, nosotros conocemos quién vive ahí, quién vive allá y quién vive en otra calle. Se nos hace súper conocido ese sector. Muchas veces, pasaba en tiempo antiguo, las ciudades se formaban por medio de familia. Venía una familia y se iba a habitar ahí y después llamaban a un primo, a otro, y así se iban formando las ciudades a través de las familias que se venían. Entonces, de alguna manera, las ciudades se formaban y todos eran de alguna manera parientes. Entonces, todos eran conocidos. E incluso, yo recuerdo en mi niñez, en el barrio donde me crié en Granada, de que sí eran mis vecinos, pero realmente eran como mis hermanos, los niños con los que yo jugaba. Pasaba más tiempo con ellos que en mi casa. Entonces había una relación, o ellos llegaban a mi casa y yo llegaba a la casa de ellos, y si nos agarraba el tiempo de la cena o algo, ahí la señora, la mamá de mis amigos me daba de comer, o si ellos llegaban a esa hora. Es decir, había eso en los pueblos, y todos éramos conocidos. Dice que Jesús, ¿verdad?, viene de Capernaum y va a su tierra. Y cuando llega, les enseña en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Es decir, al escuchar lo que Jesús les hablaba, ellos se quedaban asombrados. Al punto que algunas veces dijeron, hombre, y no hay alguien que predique como este es extraordinario. Se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Entonces significa que no solamente escuchaban a Jesús. Imaginemos nosotros escuchar a predicar, escuchar hablar a Jesús con tanta sabiduría, con tanto denuedo, con tanta verdad, que nadie le puede refutar a lo que él dice. Y no solamente las predicaciones de Jesús, sino también los milagros que hacía Jesús. Ellos eran testigos oculares, podríamos decir, de los milagros que había hecho ya el Señor. Imaginemos nosotros a este hombre en medio de esa ciudad, ahí en Nazaret, en ese pueblo, ¿verdad? Jesús estaba enseñando tan claro, tan profundo, y todos ahí lo escuchaban. Seguro había gente que había jugado con Jesús. Había gente que conocía a Jesús, que podría haber sido su vecino, y estaban ahí con él en la sinagoga, ¿verdad? Y entonces decían, pero ¿de dónde saca eso? Si este realmente, pues, es el hijo del carpintero, el hijo de María, como dice ahí. Y sus hermanos están entre nosotros. ¿De dónde salió este? Entonces, ellos estaban viendo solamente al Jesús que ellos, entre comillas, conocían. Ellos se dieron cuenta incluso de los milagros que el Señor hacía. Conocían a ese Jesús. Y también el texto paralelo que aparece en el libro de Lucas nos dice lo siguiente, que fue lo que el Señor comenzó cuando llegó ahí a la sinagoga que les enseñaba. Dice en Lucas 4, versículo 16, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es lo que comenzó a leer, ¿verdad? El Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. El Señor vino, leyó ese extracto de Isaías, ¿verdad? Y después enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Él estaba hablando y todos los ojos de los que estaban ahí en la sinagoga lo estaban viendo. Y comenzó a decirle a él: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. No había nadie que hablara mal de Jesús. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Es decir, daban un buen testimonio de él. No había nada que pudieran reprocharle a Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que Jesús fue santo, que Jesús nunca pecó. Nunca pudo haber dicho ahí un vecino: este me robó, este hizo tal cosa en mi casa. Ni ningún amigo pudo haber dicho: no, este hacía trampa en los juegos, este se copiaba en clase. Nada. Porque Jesús era intachable. Todos daban buen testimonio de Jesús, ¿verdad? Daban buen testimonio de Jesús y decían: ¿quién es este? ¿Cómo puede decir este que la Escritura se ha cumplido si nosotros conocemos quién es Él? Si nosotros conocemos quién es Él. Y hablan de que también vieron los milagros de Él. Imaginemos esta escena nosotros. Hay un Jesús que es el Cordero de Dios, el Mesías, el cual se presentó a ese pueblo de Nazaret. Y ese pueblo de Nazaret conoció a Jesús así, cara a cara, en vivo. Y no solamente lo conocieron, jugaron con él. Y después, cuando ya comenzó su etapa de su ministerio, de los 30 a los 33 años, hubo un momento en que él regresa a Nazaret, y cuando regresa comienza y les predica y hace algunos milagros entre ellos. Y ellos no solo vieron esos milagros, sino los milagros que decían que había hecho en todo Israel, en todos los lugares donde él se movía. Pero ellos conocían a ese Jesús, pero no conocieron realmente al Mesías que venía a salvarlos. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. Ellos solamente se confiaron en el Jesús que ellos conocían, en el hijo del carpintero, en el hijo de María, el que era hermano, como dice ahí, ¿verdad?, de Jacobo, de José, de Simón y de Judá. Entonces, posiblemente, igual el día de hoy, tú no crees en el Señor Jesús como tu Salvador y tu Señor. Lo tienes como el dato que se te ha metido desde pequeño. Tienes a ese Jesús que lo has escuchado, a ese Jesús que se te ha predicado, a ese Jesús que tal vez tu mamá, tu abuelo, tu tío, o aquel Jesús que tienes en una imagen, tienes a ese Jesús, pero no has conocido a tu Salvador. No has conocido a tu Salvador. Y has oído de los milagros de Jesús, de los grandes hechos de Jesús, de que Jesús está resucitado, y lo tienes aquí, pero no lo has creído. Y no te sirve de nada tenerlo aquí. Es importante tenerlo aquí, porque la fe viene por el oír, pero más importante es creerlo en el corazón y aferrarse a esa verdad. Confiar en Él y que no haya nada en el mundo que te quite eso. Estos conocieron a ese Jesús, sin embargo, no creyeron en Él. Y como no creyeron, ¿qué pasó? No se pudo hacer muchos milagros ahí. No se pudo hacer muchos milagros ahí. Ellos decían: este es el hermano de María, sus hermanos están con nosotros, sus hermanas están ahí. Es decir, era alguien familiar. Igualmente, para todos los que estamos aquí, al Jesús que nosotros predicamos hoy, le es familiar, lo conocen. Pero ¿cuántos creen de corazón en Él? ¿Cuántos creen de corazón en Él? Jesús no es para que te sea familiar. Jesús no es solamente para que digas lo conozco. Jesús no es solamente para que digas me han predicado de Él. Muchos han oído hablar de Jesús y tienen a Jesús como un gran hombre, como un gran profeta. Tienen a Jesús como un hombre extraordinario. Tienen a Jesús como un hombre manso. Pero solamente tienen abierta la puerta del cielo a aquellos que tienen a Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador, como su Señor, y que lo viven
y lo sienten y lo defienden, no importando todo lo que se le venga en contra. ¿Por qué? Porque creen con el corazón. Creen con el corazón. Y Dios quiere esto en medio de nosotros. En medio de nosotros. Que nosotros creamos en ese Jesús. Si al día de hoy no has entregado tu vida a Él, ¿sabes por qué? Porque se te ha predicado Jesús, pero no has creído en Él. No has creído en Él. Porque cuando creas en Él, inmediatamente tu corazón se va a volver hacia Él. Cuando creas que realmente Él dio su vida por ti y que el que debería estar en esa cruz eras tú y no Él. ¿Por qué? Porque Él nunca cometió pecado. Cuando llegas a entender eso con tu corazón, te aferras a esa verdad y dices, Señor, ¿por qué diste tu vida por mí? Yo no me merecía que diera tu vida. Yo no me merezco nada, Señor, de ti. Nada, absolutamente nada. Y tú no solamente diste tu vida, me has dado todo, Señor. Hasta derramaste tu última sangre por mí, tu última gota de sangre por mí, Señor. Y te aferras de eso en el corazón. Entonces, el Espíritu Santo ve eso. Dios ve eso. Dios ve un corazón contrito, un corazón humillado, que realmente se duele por su pecado y reconoce que el culpable es Él y que Cristo murió por Él. Como le decía a alguien yo, sí, Cristo murió por todo, pero murió por mí. Y eso que murió por mí es lo que me lleva a creer. Que haya muerto por todo el mundo, sí, está bien, perfecto, pero yo siento que Él murió por mí, que Él dio su vida por mí. Y cuando yo reconozco que Él dio su vida por mí y caigo de rodillas ante esa muestra de amor, realmente el Señor viene y cambia el corazón de una persona. Y ahora todo lo hace para Jesús, todo lo hace por Jesús. ¿Por qué? Porque Él es lo máximo en tu vida. Él es lo máximo en tu vida. No es simplemente creer. Yo estudié en un colegio católico desde primer grado hasta quinto año. Todos los viernes y todos los lunes a misa. Me daban Biblia, clases de Biblia, esto y lo otro, retiro, esto y lo otro. Y me mostraban a Jesús al punto que cuando llegué al Evangelio yo ya conocía, yo ya había escuchado de ese Jesús. Pero yo no creía en Jesús. No creía como debería de haber creído. ¿Por qué? Porque mi vida seguía en pecado, mi vida seguía sin entregársela al Señor, mi vida seguía haciendo lo que yo quería en el momento en el que mandaba en mi corazón era yo, y ya no era Dios el que mandaba en mi vida. Entonces, como Dios no mandaba en mi vida, yo no creía en el Señor. ¿Sabes cuándo realmente, cuando conoces a Jesús, dejas que Él ocupe el trono de tu corazón? Y no importa qué va a pasar, porque yo me he reunido con muchos y me dicen, ¿y si no puedo? Y si me regreso en el camino, no estás confiando en Jesús, estás confiando en ti. Amén. Y si confías en ti, estás listo. Porque tú no puedes hacer nada. El único que puede hacer la obra es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esta es una obra sobrenatural. Amén. No es algo con fuerza de hombre. Con fuerza de hombre no se puede hacer absolutamente nada. Con fuerza de hombre lo que puedes hacer es pecar. Pecar, pecar, pecar. Pero cuando está el Señor en tu vida, Él es el que te mantiene firme. Él es el que te ayuda. ¿A qué? A que cuando venga el pecado, huyas de él. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos al Señor Jesús. No simplemente que tengamos una familiaridad como la tenían aquellos que nos hablan de Jesús. Ah, sí, ya sé quién es. Y hizo milagros, sí. Y cuidado, saben más de Biblia que uno. ¿Por qué? Porque te agarran y te ponen a decir, y estudiaron la Biblia y todo, pero no conocen al autor de la Biblia. No lo conocen de manera personal. No creen en él. Dicen, sí, ahí dice esto y esto y esto, y lo creen aquí, pero no lo tienen aquí, no lo tienen en el corazón. Entonces, Él quiere eso con cada uno de nosotros, de que no caigamos en incredulidad. Miren, esta gente lo conocía, eran sus vecinos, sus amigos. Jesús, haceme un milagro, si soy tu cuate. Jugamos juntos, te presté reales, cualquier cosa. Pero no creyeron en Él, no creyeron en Él. Y para poder nosotros ser salvos, necesitamos realmente creer en el Señor Jesús. Dice la palabra en el versículo 57, siempre en el mismo capítulo, ¿verdad? 13, dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de ellos. Jesús puede sanar el cáncer. Amén. Jesús puede hacer llover en el desierto. Amén. Jesús puede abrir el mar. Amén. Para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Óigase bien.
Y todos nos podemos quedar maravillados al leer todos los milagros que Él hizo: resucitar muertos, hacer caminar al cojo, hacer ver al ciego, hacer oír al sordo. Todo está en el poder de Él, en el poder de su palabra. Óigase bien, en el poder de su palabra, en el poder de Él. Él lo puede hacer absolutamente todo. Y esos milagros nos maravillan, y esos milagros maravillaban a todos los que le conocían. Decía: wow, realmente este hombre hace milagros. Pero no creyeron en Él, y ese es el problema. No creyeron en Él, solamente se basaban en lo que veían. ¿Cuál es el milagro más grande que existe en la Biblia? ¿Cuál es el milagro más grande que existe en la Biblia? ¿Quién me puede decir? Que abrió el mar, que hizo llover pan del cielo, que sacó agua de la roca. ¿Qué más? Que subió a un hombre en un torbellino de fuego, que resucitó a un muerto, que hizo oír a un sordo, que sanó a un leproso. Y podemos mencionar tantos milagros, que dio de comer a 5,000 con 12 panes. ¡Ah, wow! ¡Qué barbaridad! Perdón, con 2 panes y 5 peces. ¡Qué barbaridad! ¡Qué milagro! Reproduce los alimentos. El milagro más grande que nos muestra la Biblia es la salvación, el perdón de los pecados. Eso no lo podía hacer absolutamente nadie. Nadie te puede perdonar los pecados. Recordemos cuando los amigos llevan a aquel paralítico hacia donde Jesús, y Él le dice: levántate y anda. ¿Quién podía hacer eso en ese momento? Nadie podía hacer eso. Y aquellos comenzaron a murmurar y a decir: mira ¿cómo le dice que se levante y ande? Y le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo puedes perdonar pecado? Si el único que puede perdonar pecado es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Y entonces el Señor le responde y le dice: para que crean quién ha sido el que me ha enviado, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Aquellos se quedaron callados. Y realmente era más fácil decir levántate y anda que decir tus pecados te son perdonados, porque si alguien decía tus pecados te son perdonados, ¿se atribuía a qué? Se atribuía a él que él era Dios y estaba blasfemando contra Dios. Sin embargo, el Señor le dijo: para que crean, yo te digo que tus pecados te son perdonados, y a ti te digo, levántate y anda. Y aquel vino y se levantó y anduvo. ¿Por qué? Porque el Señor le había perdonado los pecados. Ese es el milagro más grande que nos muestra la Biblia, que tus pecados sean perdonados. Tal vez tú lo ves como poca cosa, porque tal vez no te pones a pensar en la gravedad de tu pecado. Tu pecado, querido amigo, te lleva directamente y expresamente, oí bien, expresamente te lleva directo al infierno, directo a la condenación. Vas pero como en un cohete, no vas en un tren bala, no, vas en un cohete, cierra los ojos aquí y estás en pecado, no tienes a Cristo en tu corazón, no has creído en Él, lo abres en el lugar de tormento. ¿Dónde? Donde los abrió el rico. Donde los abrió el rico de la historia de Lázaro. Ahí los vas a abrir inmediatamente. Los cierras aquí y los abres allá. En un lugar de tormento. Donde aquel lloraba, ¿por qué? Por una gota de agua. Ahí precisamente los vas a abrir. Te trasladas inmediatamente. Así como cuando tienes un teléfono y estás viendo algo y dices: no voy a ver esto, voy a ver lo otro. Y lo pasas así inmediatamente. Haces tu último suspiro en esta tierra, no sé cuándo será, ni por qué será, ni cómo será, pero inmediatamente tus ojos los abres en el lugar de tormento. ¿Por qué? Porque tus pecados te llevan ahí. La palabra es clara y la palabra se cumple. El cielo y la tierra pasará, más la palabra de Dios no pasará. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, es condenación. Entonces eso debe quedar clarísimo. Estoy en pecado, no tengo a Cristo en mi corazón, no he creído de corazón, no he sido salvo, aunque venga a la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque me bautice, aunque me coma la Biblia como Ezequiel, aunque me coma el libro, no voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es algo extraordinario, es algo sobrenatural y solo puede ser otorgada por el Señor Jesús. Es el milagro más grande que existe. Ese es el milagro más grande que el Señor nos ha dado. Juan 3:16 lo dice claramente. Juan 3:16, si lo van a poner ahí, pero la verdad es que todos lo tienen aquí.
Pero el punto no es que lo tengamos aquí, el punto es que lo tengamos aquí y que lo vivamos y nos aferremos. De ese dice, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Es decir, ahí se muestra el amor de Dios para con quién. ¿Eres parte del mundo? Sí, pues para contigo. Se muestra, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado que a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición? Todo aquel que en Él cree. El que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me puede decir, yo creo en el Señor. El borrachito que está en la esquina, yo le pregunto, ¿crees en Dios? Y me dice que sí. Pero sigue en su vida de pecado, sigue en su vida desordenada. Entonces no es creer solamente por decirlo, sino que tu vida de creyente va a demostrarse ¿con qué? Con tus actitudes en la tierra. Va a producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos? Juan el Bautista se lo dijo, ¿verdad? Aquellos que le llegaron a preguntar. El que robaba, no robe más. El que mentía ya no va a mentir. ¿Por qué? Porque se va a apartar de todo lo que el mundo llama normal. Y ahora va a vivir conforme a lo que el Espíritu le marca. Aquel que envidiaba ya no va a envidiar. Aquel que se irritaba ahora tiene ¿qué? Tiene el poder del Espíritu que lo lleva ¿a qué? A dominio propio. A un dominio propio, a controlarse. Aquel que no amaba, aquel que tenía un rencor en su corazón, ¿ahora qué va a tener? Amor. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, esta persona, cuando cree, no es simplemente creer porque yo soy creyente, yo creo y ya está. No. Tu vida debe reflejar que eres un creyente. Tu vida refleja que eres un creyente. Entonces dice que Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. ¿Cree en el Señor Jesús? ¿Vives como creyente del Señor Jesús? Tienes garantizada la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. No es por lo que tú creas, no. Es salvo porque Jesús murió en la cruz del Calvario, el lugar donde deberías de morir tú. Y cuando tú crees eso en tu corazón, y lo crees y te aferras a eso, no importa lo que venga, tú eres salvo. Tú eres salvo. Entonces, el que cree en Él no es condenado. Hay una condenación. ¿Por qué? Porque es sencillo, dice, está establecido que el hombre muera y después de esto, ¿qué? El juicio. Y te pregunto, si vas al juicio delante de Dios, ¿cómo vas a ser encontrado? Al unísono, faltos. Y si se juntaran los hombres más santos que hay en la tierra y se presentan delante del Señor y van con su santidad y su justicia delante del Señor, ¿sabes cómo se van a encontrar? Faltos delante de Dios. Porque los va a juzgar un Dios que conoce los pensamientos, que conoce los sentimientos, que conoce las emociones, que conoce absolutamente todo. Todo. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos, ni tu esposa te conocen tanto, ni vos mismo te conoces como te conoce Dios. Y vas a ser juzgado por ese Dios. Oye, si te presentas ante un juez en esta tierra, de alguna manera, si le caíste bien, o si le caíste mejor, puede pasar por alto algo. Pero Dios tiene todo tu récord, oíme bien, todo tu récord desde que tuviste conciencia de pecado, hasta el día de hoy o hasta el día que vayas a morir. Todo tu récord. Todo tu récord. Entonces, cuando te presentes delante de Dios, ¿cómo vas a ser encontrado? Falto. Vas a ser encontrado culpable. Culpable. Entonces dice, el que cree en Él no es condenado. ¿Eres culpable? Pero como cree en el Señor Jesucristo, no vas a pasar a condenación. No vas a pasar a condenación. Imaginemos esto. Culpable y libre de condenación. Pero el que no cree, ese ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese ya está condenado. Ese solo llega
Y puede dar 1000 excusas, pero esas excusas no son válidas delante de Dios. Es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi jefe, es que mis hermanos de la iglesia, es que el pastor, es que no, ahí no existe ningún es que. Ahí sos vos con Dios. Ahí sos vos con Dios. Y yo estoy seguro que todos los cristianos cuando lleguen ante la presencia de Dios, lo único que van a hacer es agachar su mirada y decir, Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno. Yo soy culpable. Y yo merecía la muerte, no la merecía el Señor Jesús. Era yo el que debería estar en la cruz y no Cristo. Y en ese momento dice que vamos a tener nosotros a quién, a un abogado. Va a decir, yo pagué por él en la cruz. Pero el cristiano no va a llegar ahí en ese momento a sacar sus credenciales de bautizado, a sacar sus credenciales de que creyó, que pasó tanto tiempo en la iglesia, de que él hacía esto, de que él hacía lo otro. El cristiano va a llegar ante el Señor y va a decir, de todo lo que me digas, soy culpable. Solamente que creí en el Señor Jesús. Y ahí está Jesús para eso. ¿Para qué? Para salvarnos. Para salvarnos. Y esta es la condenación para aquellos que no creen. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, o sea, nuestro Señor Jesucristo se presentó ¿a quién? A los habitantes de Nazaret. Se presentó ¿a quién? A los habitantes de Israel. Se presentó ¿a quién? A tu persona aquí en Diriamba, a tu persona que estás ahí escuchando el mensaje a través del internet. Se te presentó el Señor Jesús. La luz vino a tu vida y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Se te presenta la luz de Cristo a tu vida. ¿Y qué haces con esa luz de Cristo? No, ahorita no. Dice el joven, te lo digo por experiencia. O te lo digo porque yo mismo lo dije. Más adelante. En otro tiempo. Cuando termine mi carrera. Cuando me case. Cuando tenga una casa. Cuando tenga una profesión. Cuando tenga hijos. Y siempre nosotros vamos relegando a Dios. Y vamos poniendo nuestras prioridades. Y eso no debe ser así. El primero que debe ocupar el lugar en tu vida y en tu corazón debe ser siempre Dios. Dios. Debe ser siempre Dios. Entonces, la condenación es esta. Vino la luz al mundo, vino la luz a tu vida, se te presentó. Pero tú amaste más tu pecado, las tinieblas. Y escogiste, te voy a decir algo, la peor de las decisiones. Escogiste no obedecer la luz, no seguir la luz. Porque esto es algo ya de elección tuya, porque la luz se te ha sido presentada y cada uno de nosotros toma la decisión si creer o no creer en Él. Si creer o no creer en Él. Entonces, vino esa luz, se te presentó. ¿Qué pasó? ¿Creíste? ¿No has creído? ¿Por qué realmente no has sido salvo? ¿Por qué esos milagros que han pasado en varias personas, que pasaron en mi vida, no están pasando en tu vida? ¿Por qué no has sido salvo? ¿Por qué? ¿Será que le falta poder a Jesús? ¿Será que en la cruz no pagó el pecado el cual tú cometiste? Dice que Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Él pagó por todos los pecados de la humanidad, habidos y por haber. No hay un pecado por el cual no haya pagado. Pagó por todos. ¿Pero qué impide eso? Que la luz vino al mundo, Cristo vino a tu vida, Cristo se te presentó, Cristo se te predicó. No cantábamos hace poquito, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, sana a los enfermos. Y todo lo que Él hace, y Él quiere salvarte. Él quiere salvarte, Él está ahí, es decir, cuando Él muere en la cruz, muere para perdonar tus pecados, todos tus pecados. Muere para perdonar todos tus malos pensamientos, todos tus malos sentimientos, tu avaricia, tu codicia. Muere por ti, ahí en la cruz. Él es el sustituto perfecto, no hay otro. El sustituto perfecto, el cual dio su vida por ti, para que tú no pagaras ese precio, para que tú no fueras al infierno. Pero esto lo tienes que creer en tu corazón. Porque cuando lo crees en tu corazón, tienes a Jesús
como lo máximo. Tienes a Jesús como tu Señor, como tu amado. Como tu amado. Y lo menos que quieres es ofenderle, lo menos que quieres es serle infiel. Solo vives pensando en Él. Por eso es que dice que ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Porque cuando Cristo se te presenta a tu vida y realmente cree en Él de corazón, entonces ese Cristo que has creído en Él en tu corazón y el cual pagó por ti, decimos, Él se merece todo. Porque Él se dio todo por mí. Por eso dice la palabra que nosotros le amamos a Él, no por un mérito propio de nosotros, sino porque Él nos amó primero. ¿Y cómo me doy cuenta que me amó primero? En la cruz. En la cruz me doy cuenta que Él me amó primero. ¿Estás casado? Y tu esposo te pudo haber comenzado a querer desde que andaban de novios. Y el amor de tu esposo, en vez de ir así, tal vez ya va más para acá. Pero el amor de Cristo en la cruz, no habías ni nacido y Cristo ya te amaba. Ya te amaba. ¿Y sabes qué? Si a tu hijo, a tu esposo, a tu padre le hace algo malo, como que eso te incomoda y ya el amor va menguando. Y Cristo, aun cuando estás en pecado, te ama y te atrae hacia Él. Porque en esto consiste el amor de Dios, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por todos nosotros. No es que te ama en tu condición para que sigas pecando, no. Sino que en tu condición de pecador, Él tiene misericordia y te ama y te ofrece cambiar tu vida. Cambiar tu vida. ¿Cómo? Conociéndole a Él, hacer el mayor de los milagros en tu vida cuando realmente le conozca. Es decir, que salga de las tinieblas hacia la luz verdadera. De muerte a vida, de muerte a vida. Pero hay algo que te impide eso. Y es la incredulidad. Si te fijas bien, dice claramente, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el Señor Jesús. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, no, lo envió para salvarlo, lo envió para salvarlo. El que cree en Él no es condenado, mas el que no creyere, ahí sí como decimos nosotros en el argot beisbolero, ni corrás, que sos out. Estás listo. Y no se trata, como te decía, de un creer de la boca para afuera, es un creer del corazón. Porque incluso a los hermanos, a los predicadores, a los pastores, los puedes engañar diciendo que crees y que tu vida ha cambiado. Y podés ser miembro de una iglesia y podés ser bautizado. Y podés ser diácono y te pueden poner a predicar y te pueden poner en alabanza y te pueden poner en las clases de niños. Pero recuerda que por quien vas a ser juzgado es por Dios. Y que a Él nadie lo puede engañar. Nadie lo puede engañar. ¿Por qué? Porque Él conoce tu vida desde el vientre de tu madre. Conoce absolutamente todo. Conoce absolutamente todo. Yo escucho gente que dice muy vehementemente, o con un garbo así: no, a mí que no me juzgue nadie, a mí solo me puede juzgar Dios. Digo yo, si supieran lo que están diciendo. Porque el hombre te juzga solamente con lo que puede ver, pero Dios te juzga mucho más. Dios te juzga lo profundo de tu corazón. Y cuando te juzgue Dios, realmente vas a ser culpable. Querés como liberarte al decir que no me juzgue nadie, solo Dios, y realmente estás cayendo en manos de un Dios airado si no te has arrepentido. Estás cayendo en manos de un Dios airado. Entonces, debemos nosotros de creer en el Señor. Juan 3:16, el texto más citado a través de la historia, porque nos muestra el amor del Señor, pero también hay una responsabilidad del hombre de creer en Él, de creer en Él. Si no crees, entonces te perderás eternamente. Todo aquel que en Él cree, no se pierde, pero el que no cree, sí se pierde. El que no cree, sí se pierde. Ya, el que no cree está condenado. El que no cree está en tinieblas. Las tinieblas es el pecado. La tiniebla es tu yo gobernándote. Las tinieblas son los placeres de este mundo. Y la luz
es Cristo Jesús, es su palabra, es su Espíritu Santo. Y los que andan en Él, andan en la luz. Andan en la luz. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque la incredulidad te puede venir en cualquier momento. La incredulidad Dios la ve como algo realmente con lo cual el hombre se aparta de Él. Y el corazón del hombre a través de la incredulidad cada vez se va poniendo más duro y más duro. Miren lo que nos dice Hebreos 3. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Dice, no endurezcáis vuestro corazón por causa de la incredulidad. ¿Ok? Dice lo siguiente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Ok? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tantos se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de la incredulidad va a endurecer tu corazón. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. La fe que fue depositada la vas a tener ¿hasta dónde? Hasta el fin. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál es esa provocación? ¿De qué está hablando el autor de Hebreos ahí? ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel era ¿qué? Esclavo de Egipto. Y el Señor lo sacó con brazo fuerte. 10 plagas sobre Egipto, la 10ª, la peor de todas, ¿verdad? Y cuando le doblaron el brazo al faraón, dejó ir. Pero el pueblo vio todas esas plagas, vio todos esos milagros, y el pueblo no sufrió ninguna de esas plagas. Y el pueblo fue testigo evidente de eso. Y después de que el faraón los deja ir, ellos van por el mar y el Señor los guía por medio de esa nube de día y esa columna de fuego de noche. Otro milagro. Y cuando llegan al mar, sus enemigos, cuando llegan al borde del mar, sus enemigos están detrás de ellos. Los van a matar, los van a aniquilar. Y el Señor abre el mar en dos y el pueblo pasa. Miren cuántas cosas ve el pueblo. Y después de eso, les da maná, pan del cielo, les da codornices, carne. Habían unas aguas amargas y las vuelve dulce. ¿Y el pueblo cómo creen que seguía? Incrédulo. Lo lleva a un lugar y ¿qué comienza a decir donde no había agua? Para eso nos trajiste aquí. Para que pereciéramos. Para eso nos sacaste de Egipto. No tenemos agua. Danos agua, Moisés, que morimos. Ellos siempre andaban un ídolo en su corazón. Por eso es que dice realmente la palabra, ¿verdad? De que ellos nunca se volvieron de corazón y lo provocaron a Dios. Y es cuando el Señor manda a Moisés que golpee la roca y salga agua de la roca. Creo que es Machá en Éxodo 17. Machá en Éxodo 17, ahí sale esa historia. Y ese es el día de la provocación. Llegó a tanto, es decir, la incredulidad del pueblo de Israel que había visto tantos milagros y no creyeron en el Señor, que el Señor dice que ya estaba airado con ellos. Ya lo habían colmado, por decir algo. Dudaron de que Dios, después de todos los milagros que había hecho, dudaron de que Dios estaba con ellos. De que Dios lo había salvado. Porque dicen, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir aquí? Sí, si Dios está aquí, danos agua. Si Dios está entre nosotros, danos agua. Dudaron. Y es que la duda es sembrada por ¿quién? ¿Quién quiere que dudes? ¿Quién es el que quiere que no creas en Dios? Es el enemigo.
Es el enemigo el que no quiere. Y nosotros no tenemos que escuchar la voz del enemigo. Nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. A la voz de Dios. Todo lo que nos dice su palabra. No estar atento a lo que nos dice el enemigo. Y miren lo que dice el versículo 16 siempre de Hebreos 3. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. Si esta gente no era meritoria, ¿de qué? No era meritoria de la tierra prometida porque no creyeron en el Señor. ¿Y cuál es la tierra prometida que tenemos nosotros? La tierra prometida que tenemos nosotros es el cielo de gloria con Cristo Jesús. Y nosotros no vamos a poder entrar al cielo de gloria si nosotros no creemos en el Señor Jesús. Y no creemos de la boca al labio, como muchos hoy pasan, hacen la oración de fe y ya son creyentes. No, el creyente lleva una vida de obediencia a Dios. Lleva una vida de obediencia a Dios. Y la vida de obediencia a Dios no se resume en venir a la iglesia. La vida de obediencia a Dios no se resume en que cambies tu léxico, que antes decía mala palabra y ahora solo hermano, amén, aleluya. No, la vida de obediencia a Dios se resume en una obediencia a Dios en todo momento. Y te lo voy a poner así. Dice el Señor, te han dicho que ames a tus amigos y que odies a tus enemigos. Pues yo te digo lo contrario. Y es Dios el que está diciendo, ama a tus enemigos. Ora por tus enemigos. Dale. Te han dicho que camines una milla, camina dos. Que si te pegan devuelvas el golpe, que pongas la otra mejilla. Esto para el hombre es imposible. Esto para mí es imposible. Para mí, como hombre. Me pegan y aguantate que ahí voy yo. Me dicen 4 y les digo 8. Pero cuando Dios toma el control de tu vida, pasa todo lo contrario. Amén. Aguantas el agravio. Agachas la cabeza. Te humillas delante de Dios. Pides fuerzas a Dios. No le pides justicia a este mundo, porque este mundo es injusto. ¿Cómo le puedes pedir justicia a un mundo injusto? A un mundo que crucificó al hombre más santo que ha existido. A un mundo que mató al Hijo de Dios. ¿Cómo le puedes pedir justicia a este mundo? Es que no es justo. ¿Y quién te ha dicho que este mundo es justo? ¿Quién te ha engañado? El único justo es Dios. Y si el único justo es Dios, entonces espera la justicia de Dios. Y tú dices, ok, yo sé que no soy culpable, voy a descansar en Dios. ¿Quién es alguien que confió completamente en Dios y no confió en la justicia de los hombres? Su nombre lo dice, Daniel. Dios es mi juez. A él lo culparon, lo metieron al foso de los leones, pero él iba confiando en Dios. Su justicia era Dios. Y él se fue confiando. Él se fue confiando en Dios. Porque él sabía que no había hecho nada malo. Él se hubiera puesto a estar ahí hablando con el rey. No, mira, Nabucodonosor, ¿cómo vas a hacer esto conmigo si yo no he hecho nada malo? Guardó silencio. Si por orar me van a meter con los leones, que lo hagan. Yo confío en Dios. Su confianza estaba totalmente puesta en Dios. Y nosotros igualmente tenemos que confiar y creer en el Señor. No dejar que el enemigo venga y te ataque la mente, porque ese es el trabajo del enemigo, atacar la mente. Miren, el otro día platicaba con una hermana y me decía la hermana, fíjate que se quisieron meter a mi casa a robar y vino el enemigo y me tiró una duda. Estás sola. Esto te pasa porque estás sola. Esto te pasa por esto. Esto te pasa por lo otro. ¿Vendrá de Dios eso? No. Inmediatamente reconoció y ¿qué dice? No, yo no estoy sola, yo estoy con Jesús. Jesús está conmigo. Porque esa es la confianza que tenemos nosotros. Nosotros nunca estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque caminamos por fe, no caminamos por vista. Puede ser que yo esté solo físicamente, pero yo no estoy solo. O puede ser que igualmente eso que sabes que no estás solo, como lo tienes con certeza, el cristiano en esa certeza sabe también que donde nadie lo está viendo, Dios lo está viendo.
Y entonces viene el cristiano y dice, uy, qué bonito este teléfono, pero no es mío. Dios lo está viendo. Pero el que no es temeroso de Dios, el que no tiene en mente que Dios lo está viendo y se llama cristiano, qué bonito se llamaba. Y comienza a dudar. Pero Dios está viendo absolutamente todo. Entonces, ese mismo Dios que te sostiene cuando no tenés a nadie, es el mismo Dios también que está presente cuando sos tentado. Y que la palabra, Dios la usa, el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que te alumbre. Para que te alumbre. Cuando estás solo, cuando estás necesitado. Y también cuando estás en abundancia, en todo momento, para que te acordes de Dios y le des gloria a Dios de que esté en tu vida. Porque si estás con Él, no te falta absolutamente nada. Miren, este pueblo tenía a Dios o no tenía a Dios. Te conté todo lo que pasó. Es decir, sería ilógico decir que Dios no estaba con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Sería ilógico decir, no, es que el mar se abrió porque sopló un viento fuerte. Ok, pues te voy a creer que sopló el viento fuerte. ¿Y cómo me explicás esa columna de fuego? ¿Y cómo me explicás esa nube que no los dejaba? ¿Y cómo me explicás el maná? ¿Y cómo me explicás la codorniz? ¿Y cómo me explicás el agua que pasó de amarga a dulce? ¿Y cómo me explicás las 10 plagas? ¿Cómo? Que tocó a todo aquello y a ustedes no lo tocó. Dios estaba con ellos, pero ellos dudaron. Ellos dudaron. Tuvieron un corazón de incredulidad. El pueblo de Dios. ¿Cuánto nomás tú? Pero Dios no quiere que haya eso en tu corazón. Por eso dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros. Si Dios te ha hablado de alguna manera, a través no solamente de esta prédica, sino de muchas prédicas que has escuchado, Dios dice, no endurezcas tu corazón, sino que realmente entrégate, confía. Confía. Aunque todo se torne gris, confía. Aunque todo se torne negro, confía. Aunque no veas la luz, confía. Es que no estás llamado a caminar por lo que ves. No estás llamado a caminar porque todo te va bien. No estás llamado a caminar porque económicamente ya estás mejor. No estás llamado a caminar porque de salud ya te encuentras mejor. Estás llamado a caminar porque Él es el que te llama. Y tienes que confiar en Él. ¿Cuánto? A la hora de los problemas, ¡bum! Doblan rodillas. A la hora de enfermedades, ¡bum! Doblan rodillas. Y después, ¡pling! Se olvidan de Dios. ¿Será eso creer? Agarran a Dios como un amuleto. Cuando les conviene, cuando lo necesitan, ponémele carga a Dios, por favor, ahora la fe, que necesito. Cuadruplicame hoy la fe. No, la fe debe estar siempre constante, en los momentos de adversidad, en los momentos de enfermedad, pero también la fe debe estar en los momentos en que no hay nada. Siempre debemos de estar nosotros confiando en Dios y creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Miren, en la historia, esto ya va para los cristianos, en la historia del cristianismo se ha visto de que comienzan a despegar con una fe así, con una entrega así, y a la medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa? Comienzan y después van así, y después comienzan a caer y lo atribuyen a sus fuerzas. No, si el Señor te salvó, tu fuerza y tu amor y tu entrega debe ser cada vez más y más y más hacia Él. ¿Por qué? Porque Él te está atrayendo. Cada día te ha demostrado su amor, cada día te ha demostrado su misericordia, cada día te ha demostrado su paciencia. Cada día. Entonces el cristiano, ¿cómo tiene que vivir todos los días? En entrega absoluta y completa a Dios. Porque se debe a Él. Porque el Señor en ningún día lo ha desamparado. Siempre ha estado con Él. Siempre ha estado con Él. No debemos nosotros de caer en ningún momento, de dudar en ningún momento. El enemigo quiere eso, meter la duda. Nosotros no podemos creer o pensar, de que solo por decirnos cristianos o por ser bautizados, que nosotros ya tenemos una relación y una comunión con Dios y que ya pues nosotros somos creyentes. Yo soy creyente porque me reúno, yo soy creyente porque me congrego, yo soy creyente porque me predican la buena palabra, yo soy creyente porque ya nadie me engaña. No. El creyente vive por fe. Por eso es creyente, cree. ¿En qué? ¿En lo que este mundo le ofrece? No. En lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Cree en el Señor. Por eso es la palabra creyente.
si nosotros permitimos que alguna semillita de incredulidad llegue a nuestra vida, va a ocasionar grandes estragos, grandes problemas en nuestra relación con Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 11, versículo 6? Hebreos 11, versículo 6. Sin fe. Hasta de memoria. Se lo saben. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. ¿Que le buscan cómo? Con fe, confiando en Él. ¿Quién ve a Dios aquí? ¿Quién ve a Dios aquí? Físicamente. Nadie. Pero está entre nosotros. Lo creemos. Lo creemos. En todo momento Dios está con nosotros. No hay esa duda. No debería haber esa duda. No debería haber esa duda. Y si Dios está en todo momento en tu vida y hay etapas en tu vida en las que pasas necesidad, ¿está Dios o no está Dios ahí presente? Está Dios. Y si hay etapas en tu vida en que hay problemas en tu familia, ¿Dios está ahí o no está ahí? Entonces Dios quiere que siempre estés confiando, que siempre estés confiando en Él. Y no que simplemente confíes en lo que vos ves, sino en que si sos obediente a Él, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, le da el galardón, le da el premio a aquellos que le buscan de corazón, a aquellos que realmente creen en Él. Miren, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que cuando yo me acerco a Dios, no siendo un creyente, o no creyendo en Él, en todo lo que me dice su palabra, yo no le estoy agradando a Dios. Yo no le estoy agradando a Dios. Entonces, sin fe es imposible acercarse a Dios. Hay gente que no le creyeron a Dios. ¿Y cómo le fue? Mal. Siempre voy al ejemplo de Adán y Eva. ¿Le creyeron a Dios? No. ¿Cómo terminaron? Solo hacete una idea de cómo va a terminar, pues. Su hijo matando entre ellos. El mayor mató al menor. Como un pecado lleva a otro pecado, lleva a otro pecado. ¿Por qué? Porque no creíste en Dios. No creíste en Dios. El mismo pueblo de Israel no creyó. Y al día de hoy se siguen matando. Se siguen matando. Vino el Mesías donde ellos. Vino el Mesías donde ellos, pero ellos no creyeron. No creyeron en Él. Y ya estaba anunciado cómo iba a venir el Mesías. Nacido de una virgen, de Belén de Efrata. Todo ya estaba marcado. Y todo se cumplió en la persona de Jesús. Pero ellos no creyeron hasta el día de hoy. Y miren cómo es. Tienen la ley y la viven mejor que nosotros. Pero también cantábamos Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la otra parte que dice, nadie, óigase bien, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Podés tener la ley, podés guardarla, podés sabértela de memoria, pero si no crees en el Hijo, te va a pasar lo mismo que pasó con el pueblo de Nazaret y con lo que pasa con el pueblo de Israel, que tienen la ley, pero como no creen en el Hijo, no pueden ir al Padre. Sí, es grave esto de la incredulidad. Es grave, porque el pueblo escogido de Dios, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Vino la luz, pero prefirieron las tinieblas. Entonces, la misma situación pasa en tu vida hoy. Aquí está el Señor, aquí se te presenta, pero ¿qué haces con el Señor? ¿Crees en el Señor? ¿Es parte de tu vida el Señor? Si no es así, realmente, te puede pasar lo mismo que le pasó a Nazaret o lo que le pasa todavía al pueblo de Israel. Su Salvador, su Señor, el Mesías, llegó donde ellos, pero ellos
no lo apreciaron, no lo aprovecharon. Jesucristo se te ha presentado a través de la exposición de su palabra. No hoy y todas las predicaciones que se te han dado. ¿Qué has hecho con esas predicaciones? ¿Ver el celular? Que se tarde ya me aburre. Ese texto ya lo leí. Siempre es lo mismo, que me arrepienta, que me vuelva a Él. No, no se puede. He querido hacerlo y no puedo. Si ya salgo de aquí y salgo a pecar, no se puede. Es imposible, no se puede ser cristiano. Incluso los que son cristianos son hipócritas, ninguno puede. Todo eso, ¿y dónde crees que viene eso? ¿Viene de Dios? No viene de Dios. Son ataques del enemigo a la mente, ¿para qué? Para que no te entregues. Sí, hacelo, pero el otro domingo, el otro lunes, mañana, pasado mañana. No. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. No le hagas caso al enemigo, hazle caso a Dios. ¿De qué manera endurezco el corazón? Cuando no le hago caso a lo que el Espíritu me está diciendo. Y cuando le hago caso, ¿a quién? A la serpiente que me ofrece otra cosa. Amén. Que me ofrece otra cosa. Y la serpiente te dice que no vas a poder. La serpiente te dice que no puedes dejar de pecar. La serpiente te dice que es imposible vivir en santidad. La serpiente te dice de que nadie puede cumplir. La serpiente te dice de que todos son hipócritas. La serpiente te dice, y todo eso. Eso no viene de parte de Dios. Miren, cuentan una historia de una mujer que se decía cristiana. Ya para terminar, que se decía cristiana. Y esta mujer dice que se acercó al predicador que estaba en su iglesia y le dijo, mire, yo ya me arrepentí de todos mis pecados. Yo me arrepentí de todos mis pecados. Y yo he decidido seguir al Señor. Pero yo siento que no he sido perdonada. Entonces el predicador le dice, mire, vaya y arrepiéntase de su pecado. Y la mujer se fue y regresó. Y le dice, en otra ocasión, mire, volví a arrepentirme de todos mis pecados. Y le pedí a Dios perdón, pero no siento que haya sido perdonada. ¿Qué creen que le dijo el predicador? Vaya y arrepiéntase de sus pecados. Y la mujer volvió a ir. Y dice, no, a este ya no le voy a decir nada, porque yo sé lo que me va a responder, que me arrepienta de mi pecado cuando yo me arrepentí de todos mis pecados. Me va a decir lo mismo. Sin embargo, volvió a ir al predicador y le dice, mire, esta es la última vez que vengo y le digo, ya no encuentro pecado. Ya he llenado listas de pecados, de todos me he arrepentido. Y yo siento que no he sido perdonado. Y el predicador le dijo, vaya y arrepiéntase de su pecado. ¿Pero de qué pecado me habla si ya me arrepentí de todo? Del pecado de la incredulidad. De ese pecado te tienes que arrepentir. Ese pecado que el enemigo te está marcando en tu mente y no te deja de que creas a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ya lo confesé, ya me aparté, vivo una vida apartada para el Señor. Es que no se trata de sentir, se trata de creer. Y si Él ha dejado en su palabra que el que confiesa sus pecados, que no los encubre y se aparta de sus pecados, va a recibir misericordia. ¿Qué es misericordia? El perdón de los pecados. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros. Esta mujer se andaba arrepintiendo de que ya no decía mentiras, se andaba arrepintiendo tal vez de alguna fornicación, de algún robo, de esto, del otro, pero ella esperaba sentir algo. Dios es claro en su palabra, Dios es nuestro culto racional. Y dice el Señor, si te arrepientes de corazón, yo te perdono. No necesitas sentir algo ahí, una temblorina, que con la alabanza te sentiste como que ibas levitando, como que ibas subiendo. No. El Señor es claro en su palabra. Si encubres tu pecado, si lo escondes, no vas a prosperar, vas a seguir en lo mismo, y vas a seguir en lo mismo, y vas a seguir en lo mismo. Pero si los confiesas y te apartas, vas a alcanzar misericordia. Y la misericordia es realmente ese perdón que Dios te otorga a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces te debes de aferrar a eso. Él murió por mí, Él pagó por mí. Era yo el que debería estar ahí.
Y el pecado ya no te es grato. ¿Por qué? Porque sabes que por ese pecado Cristo murió en la cruz del Calvario. Por el pecado que tú amas. Óigase bien. Ponele el nombre que le querrás poner. Avaricia, codicia, celo, envidia, amor al mundo. Cristo está ahí. Entonces te ponen una balanza. ¿Qué amas más? ¿Tu pecado o a Cristo, que dio su vida por ti? ¿Qué te ofrece el pecado? Un momento de gozo y de placer, y después una eternidad en el infierno, una eternidad separado de Dios. ¿Y qué te ofrece Dios? Una eternidad en la gloria con Él. Eso ya lo valoras tú. Yo no te voy a decir qué vas a escoger, pero si yo estuviera en tus zapatos, como ya lo estuve, yo escogería una eternidad, o escojo una eternidad con el Señor Jesús. Porque en este mundo solo tienes 80, 90 años. ¿Y después de eso qué? Y hay varios que ya vamos por la mitad. ¿Y después de eso qué? Y los jóvenes no se pongan a reír, que yo me puse a reír también cuando era joven. Y hoy soy uno de los que dice, ya voy por la mitad. Entonces más bien aprovecha hoy. Aprovecha hoy que Dios en su misericordia te está hablando. ¿Para qué? Para que creas, para que no dudes de Dios. El enemigo quiere que dudes. Dios quiere que sepas que Él envió a su Hijo para perdonar todos tus pecados. Dios quiere que sepas que Él no te va a dejar solo al momento que diga, he decidido seguir a Cristo, he decidido no mirar atrás. Él dice, y no vas a mirar atrás, vas a ir conmigo en todo momento. El enemigo te va a poner miles de dudas. Te va a poner una y otra vez miles de dudas. No puedo. No, vos no podés. Es Dios el que puede en ti. El enemigo te va a decir, ¿y si fallo? Y entonces Dios dice que Él va a perfeccionar la obra que Él ha empezado. Es decir, cada día vas a ir caminando con Él. Y si acaso fallas, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. Y no es que vaya a descansar en ese abogado, sino que yo voy a apuntar a qué, a no pecar. Pero si llegase a pecar, como dice Juan en su carta, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Entonces el Señor promete estar con nosotros todos los días. El Señor promete estar con nosotros todos los días. No vas a ir solo en este caminar. Es el Señor el que va contigo. Entonces, el camino es difícil. El camino del cristiano es difícil, puede decir el joven, puede decir el adulto. Y yo solo te digo, puede ser difícil el camino del cristiano, pero es peor el destino del que no cree. Porque el destino del que no cree es la condenación. Y el camino del cristiano se acaba, por lo menos en mi persona, digo yo, mucho, 10, 20 años. Mucho. Y algunos, tal vez menos o más, pero se va a acabar. Y después vamos a entrar en el reposo del Señor. Pero los que no entren en el reposo del Señor van a entrar al tormento del infierno. Por muy duro que parezca el camino, por muy difícil que parezca el camino, debes de tener presente esto: no voy solo. No está en mi fuerza, sino en lo que Él puede hacer por mí. Y el final es glorioso. El final es glorioso. Entonces, no dejes que el enemigo venga a minar tu mente y tu corazón con la incredulidad, con que no se puede, que eso es solo para algunos, solo es para los viejos, cuando tenga tal edad. No. El Señor quiere que sepas, siendo joven o siendo adulto, que si tomas la decisión de seguirle, de creerle, Él puede hacer los milagros que no fueron hechos en Nazaret en tu vida, traer la salvación, acompañarte en cada momento. Aquellos no creyeron y ahí no se permitió hacer milagros, porque el que cree en el Señor tiene que ir a Él sabiendo a quién va, confiando completamente. Entonces debemos de ir con este corazón, no confiando en tu fuerza, sino confiando en el que venció al pecado, al mundo, a Satanás. Él ya venció y nosotros solo vamos detrás del que ya venció. Cerremos nuestros ojos. Yo te invito realmente a que no dejes que el enemigo
tome el control de tu mente, que tome el control de tu corazón y que realmente el enemigo te dicte de que no puedes. Dile al enemigo cuando venga con esas dudas, es cierto, yo no puedo, pero el que está en mí sí puede. El que está en la palabra sí puede. El que te venció sí puede, sí pudo y sí podrá. La verdad es que Él es muy astuto, pero el poderoso es Dios. El poderoso es Dios. Señor, te pedimos, Señor, que aquellos a los cuales tú les has hablado, Señor, a través de las predicaciones, bendito Padre, no tomen las predicaciones como algo meramente, Señor, teórico, sino que la lleven toda predicación a su corazón, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de los corazones, Señor, y ante las dudas que el enemigo pueda mostrar, Señor, o tirar a la mente, Señor, oh bendito Dios, sea tu Santo Espíritu hablándole, Señor, sea su Santo Espíritu confortándolo y llevándolo a la palabra, Señor. Obra, Señor, para que en medio de la duda, Señor, tu Santo Espíritu lo lleve a confiar, Señor. Bendito Dios, ayuda, Señor, a esos corazones incrédulos, Señor. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a permanecer firmes en la fe, Señor. A no dudar en ningún momento, Señor, porque el enemigo eso quiere, Señor. Tirar duda a nuestra mente. Tirar incredulidad a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos siempre a confiar en que nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe, Señor. Y que no caminamos por lo que vemos, sino por lo que está escrito en tu palabra, Señor. Ahora, verdad, Señor, muchas cosas malas se avecinan a este mundo, pero aquellos que hemos confiado en ti, Señor, ya no tenemos nuestra mirada puesta en este mundo, Señor, sino que la tenemos puesta, Señor, en lo eterno, en lo celestial, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día más aferrados a ti, Señor. Glorifícate, Señor, en las almas aquí presentes y en aquellas que están escuchando también, Señor. Padre, yo te pido personalmente que lo que has hecho en mi vida y en la vida de muchos hermanos, Señor, también lo hagas, Señor, en la vida de aquellos que aún no han creído, Señor. Inunda de fe, Señor, su vida, su corazón, Señor. Da vida a esos huesos secos, Señor. Glorifícate, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Y te invito siempre a que medites en la palabra y que no dejes que el enemigo te mine la mente y el corazón con los ataques de incredulidad. Buenas tardes.